de la expurgación del capítulo 19 de Job. Porque esto hay que ponerle una música para no tener que estar preguntando ya y tú me tengas que decir al aire la música, sino como la teníamos antes. Cuando se termina el intro, ya yo sé que yo arranco. Eso hay que hacerlo. Ok, expurgación Job 19. Aunque vamos a tratar con todo el capítulo 19, pero el mensaje en sí está concentrado en lo que fluye de allí y en el inicio que Dios nos llevó de la epístola a los hebreos, nos llevó a Job. Y esta es una enseñanza que a la gente de aquí les ha gustado y están eh, motivados, gracias. Están motivados en seguir escuchando porque saben todo lo que Dios nos está enseñando a nosotros. Y por fuera también hay personas que están muy interesadas en esto. Entonces el mensaje de hoy tiene una figura, tiene una curva rara. Lo vamos a ver por qué. Y voy a iniciar en Hechos capítulo 20, versículo 7, que aparentemente no tiene nada que ver con el mensaje, pero sí tiene que ver con nosotros aquí. De que aquí no cabemos, pero cuando Pablo predicaba tampoco la gente cabía. Y la gente se montaba donde fuera para poder escuchar. Yo estando en centro bíblico, cuando solamente cabían 300 personas allí, también la gente se quedaba afuera. Y un día predicó Valedón y el hombre era tan efusivo en lo que hacía, que afuera había una cantidad de muchachos armados con cuchillos y pistolas y todas, pero que querían entrar, querían entrar. Entonces, como ya el grupo estaba completo, él hablaba desde acá y allá los bandiditos respondían. Entonces, nosotros podemos acostumbrarnos a, a no, en mi caso, a no enredarme yo con un arrendamiento, que después voy a quedar mal. ¿Y por qué lo digo? Porque yo no he visto una respuesta que me satisfaga del aporte de las personas. No he visto ese anhelo. Al que he visto más entusiasmado es a Jean Paul y a Carlos. Pero sé que esto puede cambiar, esto puede mejorar. Entonces yo estoy esperando el momento preciso. El paso de fe yo lo doy cuando acá hay puesto, acá hay puesto, acá hay puesto, por favor. Entonces vamos a mirar un caso que le pasó aquí al apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, versículos 7 al 12. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Y Pablo, ¿qué hizo? Alargó el discurso hasta cuando. Aquí la gente no aguanta esto. Yo recuerdo cuando nosotros, mi esposa y yo, íbamos a las vigilias y yo estaba en la época que mi carro tenía y, y nos íbamos hasta tarde y después nos veníamos a pie. Mi esposa estaba en cinta, creo que de sí, no, ella por. Sí, no, sí, porque estos disfrutaron de Will por Caribe. No, yo disfrutaron de Will. Sí, de él y mi esposa con su barriga. Un día nos vinimos a pie de ahí por donde 51 vez hasta la casa de mi mamá. Sí, ahí al lado de Tito Bolo, ahí al lado de íbamos felices. Perdón, no pasaba nada. Y había muchas lámparas en el aposento alto. Y un joven llamado Eutico, Eutico,
estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo. ¿Qué le pasa a la gente que se duerme? Por cuanto Pablo disertaba con largamente. Eutico, vencido del sueño, ¿qué le pasó? Se cayó del tercer piso abajo y se murió, quedó muerto. Entonces, Pablo descendió y se echó sobre el muchacho, lo abrazó y dijo, no se alarmen que está vivo. Pero a él había muerto. Pablo dijo, está vivo. O sea, Pablo no aceptaba la muerte. Y después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Usted sabe qué es el alba, ¿verdad? La madrugada. Y así salió. 12. Y se llevaron al joven. ¿Cómo se llamaba? Eutico. ¿Cómo se lo llevaron? Vivo. Y fueron grandemente emocionados. Dios no nos va a olvidar mientras nosotros busquemos. Miren lo que pasó con los dos jóvenes. Se volteó un carrito tan pequeño y que no venía otro carro atrás fuerte. No pasó nada. Solamente, ¿qué les dije yo? Algo hay que ajustar en la vida. Algo hay que hacer y eso es un aviso. Okay. Job confía en que Dios lo iba a justificar. Entonces Job comienza a hablar. Pero en las cosas que Job hablaba, él se equivocaba, aunque nunca atentó contra Dios. Pero Job se equivocaba, porque Job no sabía lo que nosotros sabemos. Él inconscientemente suponía y pensaba que era Dios que lo había metido, pero no se quejaba de él. Respondió Job en el versículo 1 de Job 19. Son 29 versículos, que eso no los comemos más rapidito que la resurrección de Eutico. Respondió Job y dijo, hablando con quién, con Dios. ¿Hasta cuándo angustiarán mi alma? Pero él está respondiendo a estos tres muchachitos. A estos tres muchachitos que estaban hablando con él, que ya tampoco eran ni muchachitos. ¿Hasta cuándo angustiarán mi alma y me molerán con palabras? Ya me han vituperado 10 veces. No se avergüenzan de injuriarme, aun siendo verdad que yo haya errado. Sobre mí recaería mi error. O sea, él estaba dispuesto que si él se había equivocado, pues asumir. Eso lo está hablando con los tres amigos. Pero si ustedes se engrandecen contra mí y contra mí alegan mi oprobio, sepan ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Claro, el dolor y la situación que está pasando, él interpretaba lo que estaba pasando y él pensaba que el asunto era que Dios estaba contra él. Y ellos fueron a reclamarle. Entonces, imagínate, tú decías, oye, yo estoy aporreado y ellos vienen a decir que yo estoy haciendo mal. Me han derribado, me han envuelto. En versículo 7 dice Job, he aquí, yo clamaré a grave y no seré oído. Daré voces, daré gritos y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino. Está diciendo eso de Dios. Y no pasaré. Y sobre mis veredas puso tinieblas. Ya está diciendo, me cercó, me encerró, no me deja salir, no tengo manera y ahora estoy como estoy. Versículo 9. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Él está diciendo, o sea, ya no tengo la gloria que tenía antes y el reinado que yo tenía con el dinero que tenía y todas las posesiones que tenía él. Claro. Diga. Los micrófonos, por favor, que siempre hay que tenerlos a la mano. Los micrófonos. ¿Dónde están los micrófonos?
Las personas que nos escuchan siempre dicen, hay el micrófono y están bajitos, no se oyen, tenemos una lucha y es culpa de nosotros. Digo, Job estaba diciéndole eso a Dios. él estaba diciéndole a los amigos. Que Dios había hecho. Primero reclamándole a los amigos y ahora diciendo que Dios lo había dejado así. Y bueno, la pregunta va, ¿quién fue Dios quien le quitó eso? Dios. Por eso, pero él está hablando de acuerdo a las circunstancias. A lo Tú que- sabes, a lo que él supone. tú sabes, pero él no sabía. No sabía qué estaba pasando. Él no sabía de la reunión de Satanás con Dios. ¿Estamos en qué versículo? No, en el versículo 9. Me ha despojado de mi gloria, me ha quitado la corona de mi cabeza. 10. Me arruinó por todos lados y perezco, estoy muriendo. Y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. O sea, ya él había perdido la esperanza. 11. Hizo arder contra mí su furor. Dice, este hombre, este Dios tiene una rabia conmigo, ¿qué habré hecho? Y me contó para sí entre sus enemigos. O sea, él dice, ahora dice, yo soy enemigo de él por lo que me está haciendo. Encendió su ira contra mí, ahora me cuenta entre sus enemigos. O confunde al verdadero adversario. Porque es que él no conoce lo que nosotros conocemos. 12. Vinieron sus ejércitos a una, se atrincheraron en mí y acamparon en derredor de mi tienda. Hizo alejar de mí a mis hermanos y a mis conocidos. Como a extraños se apartaron de mí. Ya no tengo ni amigos. Mis parientes se detuvieron. Mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa, mis criadas, se tuvieron por extraños. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas yo le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme, hablaban contra mí. Todos mis íntimos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Entonces, desde el versículo 12 hasta el 19, Job está describiendo la realidad de cómo se siente abandonado, sin esperanza, dolido, vuelto nada, sin dinero, sin nada. Y la tristeza. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Es más, me ayuda a mí para no equivocarme cuando algo me esté pasando, que no tenga nada, y que gracias a Dios yo se lo digo. Nunca, nunca, ni aún sin conocer a Dios, yo refleté nada así. Gracias. Pero me enseña a que hay que aprender a las situaciones malas que pueden pasar. Generalmente las causamos nosotros. Y algunas veces son algún complot contra uno. Pero aquí en el versículo 20 cambia el panorama. Y él dice, mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Mira eso. ¿Tú tienes los dientes? Entonces él está diciendo, la piel mía es como la piel de mis dientes. O sea, no tengo ni piel. Aquí hay un sufrimiento verdadero, real, doloroso, razonable. Existía la posibilidad incluso de que él hasta delirara. Porque es posible, una persona en ese estado le entra un instante de locura y habla cosas. Entonces, estas son cosas de la expurgación escritas por mí, no por Job, no por el libro de Job. Estas cosas, y aquí están escritas para que ustedes la lean en la síntesis, para que vean la expurgación que yo le estoy haciendo a esto.
Versículo 21. Oh, ustedes, mis amigos, tengan compasión de mí. Vuelve y se vira para los tres amigos que tienen. Tengan compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. Aquí vuelve a lamentarse, incluye a Dios, pero no hay condenación divina. 22. ¿Por qué me persiguen como Dios? Y ni aún así de mi carne me sacia. Todo estableciendo su experiencia humana, sin entender el expediente espiritual de Dios. ¿Quién diese, 23, ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Está viendo? Él dice, oh, irán a hacer un libro con esto que me está pasando a mí. ¿Lo hicieron? Porque era algo que Dios necesitaba enseñar. A mí este libro me ha virado la vida, me ha cambiado la vida notablemente. Aún hay esperanza para los que se cuentan entre los vivos. Mejor es un perro vivo que vivo. Estoy en el 22, 23. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiera un libro de esto que me está pasando a mí? Sí, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Y viene algo aquí, cambio de Job, y el versículo clave de ese capítulo. Yo sé que está vivo, Él está vivo, Él existe, Él es mi Dios, Él es mi Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Cuando yo comencé esta profesión, yo escuchaba a la gente hablar de eso y hoy entiendo que ellos no sabían nada. Eso lo predicó algún predicador y ellos se acostumbraron a decir eso, pero no saben. Mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Aquí viene la recapacitación de todo. Yo sé que es como una persona que vaya en el desierto caminando ya y los boleros atrás y se encuentra una cantimplora llena de agua. Más o menos es ese cambio que el hombre tuvo. Cuando dice mi redentor, está diciendo mi defensor, mi protector, mi proveedor, mi sanador, mi salvador. Exactamente. Allá un micrófono allá. ¿Dónde está el otro micrófono? Hay que tener uno de cada lado. No apaguen el micrófono, por favor, no lo apaguen. ¿Dónde está el otro micrófono? Pastor, Diga. no todos los seres humanos, lógicamente, somos Job, ¿verdad? Gracias a Dios. ¿Por qué a unos sí y a otros no? Porque siempre tiene que ser uno sí. Unos salen feos, otros salen simpáticos. Unos salen blancos, otros salen negros. O sea, hay de todo. A unos los atracan, a otros no. Hay siempre en la vida hay multitud de cosas que nosotros debemos entender y nunca lamentarnos por las cosas que pasan, porque muchas veces las creamos nosotros. Sí, Eso también de acuerdo al propósito que está escrito para cada persona. por supuesto, por lo que está escrito y puede suceder algo. Por ejemplo, para nosotros que está escrito, somos bendecidos con toda bendición espiritual. Fuimos bendecidos desde antes de la fundación del mundo. No, Dios nos bendijo en Cristo. Nos bendijo en Cristo, pero nosotros no hacemos, perdón, no hacemos lo superior. Nosotros
pienso yo que somos unos privilegiados por poder leer esto y no que seamos nosotros. No que seamos nosotros, Sí. claro. Y que esto lo ha puesto Dios en esta congregación. Porque yo sé que hay un plan grande para nosotros. Amén. Eso yo estoy seguro de eso. Y por eso algunas veces me han visto a mí como que exigente con ustedes. Porque no podemos perder más tiempo. Ahora mismo el país está en peligro y la iglesia tiene que intervenir. Y la iglesia no interviene con piedras ni peleando con nadie. La iglesia interviene con oración. Y para que la oración valga, hay que guardar palabras de Dios en el corazón. Para que lo que salga de mi boca no sean palabras nuestras, sino que sean las palabras de Dios, que son las que tienen el poder. Eso es lo que es verdaderamente un cristiano. Entonces, aquí en el versículo 26, en ese 25 hay una recapitulación, una recapacitación de Job. A ver, estoy en el 29. Cuando dice, yo sé que me olvide eso, hace pensar la vida. No es una opinión emocional, una palabra, algo emocional, no era un contenido, es una palabra plena. Eso no te Amén. suena. Amén. Plena certidumbre. 26. Y después de desechar esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo. Mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Esa esperanza en medio de esa situación. Y es lo que nosotros no importa. Hoy fue un día gris para mí. Mi hijo y una alergia y ¿cómo se llama la campaña? Otra vez. Con en años, úvula. La úvula. Eso puede estar. Entonces fue una, no sé si debido a la escasez, era. No, Dios no nos prueba. Prueba No, pero ese es un dicho, ese es un dicho. religiosa. Eso no es prueba. Sabía. Mira, escuchen lo que le voy a decir. Ahí el versículo, el capítulo 2 de Job. Voy a decirle, el versículo 1, capítulo 2. Voy a decirle algo. A mí me regañaron porque no hago esto. ¿Quién interpreta esto? Tú lo interpretas. ¿Quién? La molestia. Ah, ¿con qué irán a salir ahora? ¿Y tú cómo lo Hablando por allá. interpretas? Que tú fuiste la que hiciste 6. O no, Caterín, ¿cómo lo interpreta? Que fue la que hizo 6. ¿Quién no fue ella? No, Google. Ah, ya, abuela Google, sí. Sí, no. ¿Qué tomaría eso? O sea, cuando yo tengo esta cosa, sí, yo estoy diciendo que irá a pasar, que irán a pensar. Entonces, escuchen bien. El 2, versículo 2, versículo 2, sí, para. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Dios Satanás, Jehová. ¿Usted cree que Dios estaba preguntando al diablo? Él no sabía.
No sabía. Él ya sabe. A ver qué está haciendo Dios. Está, ¿cómo se llama? Estaba hackeando la mente de Satanás para que la hablara y poder. Entonces, muchas veces ustedes no entienden porque se distraen con cualquier cosa o se aprenden. Entonces, yo les hago una pregunta también para hackearlo. Entonces, ¿dónde estamos? En 26. Y después de desechar esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Todo anuncia su esperanza de fe, plena certidumbre de fe, que es lo que nosotros necesitamos y por eso vamos a terminar allá. 28. Mas debieras decir, ¿por qué le perseguí? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Temen ustedes delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepan que hay un juicio. Ahora miremos un momentico en el capítulo 12 del versículo 23. Palabra del mandamiento de sus labios. ¿Se mensaje? Del mandamiento de sus labios nunca me escapa. Nunca. Guardé las palabras de su boca más que mi boca. Está diciendo, mira lo que está diciendo Job. Yo prefiero el alimento espiritual que el alimento. O sea, aprende de eso. Porque las palabras de Dios son lo que Jesús llamó es el pan de vida. Porque es el pan que nos da vida. Una vida diferente a la que nosotros nos acostumbraron y nos enseñaron. Porque todos nosotros hemos sido víctimas del sistema del mundo. Todos nosotros. Todos nosotros. Del sistema del mundo han salido drogadictos, alcohólicos, homosexuales, que son ovejas. Son ovejas. Adúlteros, asesinos, que los han dañado. El sistema del mundo hace todo lo posible por dañar. Hace lo posible para que los padres asesinen a los hijos que no han nacido todavía. ¿Usted me entendió lo que yo le dije? Amén. Yo recuerdo esa señora que está ahí de camisa amarilla. Yo andaba en mi rollo con las mujeres. Y ella salió embarazada. Yo creo que tenía embarazada a otra mujer. Ella sabe. Era tanta mentira que el muchacho tiene 40 años. Y yo, en mi ignorancia, hubiese convertido en un asesino de mi hijo. Así me pega. Entonces, para que ustedes se den cuenta lo que el mundo, y me van a perdonar esta expresión, no importa lo de abuela, lo que el mundo de mierda es, puede hacer con nosotros. Para que usted sepa lo que es el mundo, que lo puede convertir a usted en asesino de su propio hijo. Lo puede convertir a usted en que usted acepte que a un niño suyo le quiten el pipí y le pongan un chocho. Eso es el mundo.
Eso es el mundo. Y es lo que a veces no nos damos cuenta. Y tienen razón también, porque el sistema religioso, que es satánico también, ha hecho que la gente aborrezca las religiones. Y es verdad, bien hecho, porque Dios no es Dios de religiones. Esto que predicamos aquí no es una religión, esto es una profesión, es la profesión de nuestra esperanza, lo que nos va a cambiar. Esto es una profesión. Por eso aquí usted tiene que aprender a leer, porque es una profesión. Esto no es una religión. Aquí yo no tengo que imponerte las manos. Tú no tienes que irte a bautizar en agua. Aquí con la palabra de Dios, que es como agua pura, lo que sale de mi boca te está bautizando. Bautismo significa lavamiento. Te está lavando. Y no te está lavando el cuerpo, te está lavando por dentro. 23:12, ¿verdad? Qué bonitas le quedan a las diapositivas. Del mandamiento de sus labios nunca me sacaré. Proverbios 4:20, Job. Dice Job, mucho tiempo más tarde, Salomón, con la sabiduría que Dios le dio, como ustedes diciendo, hijo mío, está atento a mi palabra. Porque yo no estoy hablando para él. Está atento a mi palabra. Inclina tu oído a mi razón. Yo te estoy mandando una razón. Mira qué está pasando en tu vida. Yo te estoy hablando a través de ti. Inclina tu oído a mis razones. 21, Jorge. Sus ojos no se aparten de mí. Lee, lee, léelas. No hasta que te las aprendas de memoria, hasta que queden guardadas en el corazón de tu alma. No este corazón. Este corazón es solamente para saber que tú estás vivo. Pero el corazón del alma, donde se acumula todo el conocimiento que tú recibes por el oído, por la vista, por el olfato, por el gusto, por el tacto. No se aparten de tus ojos estas palabras, guarda tu corazón. ¿Cómo las puedes guardar? Lee, 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 lee. ¿Okay? Hebreos 10, versículo 19 y 20. Sobre eso que leí, lo que habló Job, es lo que a la iglesia se le enseña. Y el apóstol Pablo describe a sus paisanos, los judíos, los hebreos, los israelitas, descendientes de Abraham, les escribe el versículo 19. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santo. No sé que hay personas que no tienen bien claro esto. El lugar santísimo es lo siguiente. Un espacio que en el tabernáculo Dios le había mandado a Moisés a que hiciera. Entonces estaba dividido, como decir, esta sala de aquí para allá era el lugar santo y de la alfombra para acá era el lugar santísimo. ¿En qué se distinguía este lugar de aquel? En que aquí solamente podían entrar los sacerdotes y el pueblo no entraba ni aquí, el pueblo quedaba allá en el patio. Los sacerdotes a ofrecer sacrificio, el animalito que mataron, la ovejita, la sangre que derramada, ahí llegaban los sacerdotes. Aquí entraba solamente, había un velo. una cortina, se conoce como el velo. Entonces el sumo sacerdote venía acá porque aquí era donde Dios habitaba y era donde Dios le hablaba. Presencia de Dios. La presencia de Dios estaba ahí. Y si el que llegaba aquí, el sumo sacerdote, había cometido algo, un pecado y no lo había cometido, no lo había
confesado, cuando llegaba aquí, la unción de Dios estaba ahí. Ellos tenían que meterlo con una campanita, como disfraz de diablo. No te acuerdas cómo te disfrazaba de diablo. O sea, y las mujeres se disfrazaban de diablo. Le ponían los pocos de cascabeles allí. Así más o menos entraba el sumo sacerdote, o sea, el sumo autoridad. No, la filatelia eran no, la filatelia la que usaban los judíos, sí, pero ok, a él lo mataron. Y entonces él venía aquí y salía después y hablaba de todo. Una sola vez. Esa es la diferencia. O sea, sí que hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Entonces resulta que el pueblo estaba allá, que no podían entrar aquí. Ahora, hoy, Pablo le dice a la iglesia, tenemos libertad para entrar aquí. Amén. Del patio, ¿verdad? Porque aquel lugar ya no existe. Porque mientras existiera este lugar, era el Espíritu Santo diciendo que aún no se estaba preparado para. Ahorita lo vamos a leer en el capítulo. Entonces, para que sepan ustedes por qué dejó de Hebreos a Job y de Job regresar. Por lo que Dios nos ha dado a nosotros ahora. Que no hay que despreciar. Tenemos entrada al lugar santísimo. Que los judíos no lo podían. ¿Y por qué tenemos entrada? Por dos cosas. Por primero, la sangre de Jesús el Cristo. La sangre que derramó antes de ir a la cruz y en la cruz. Tenemos entrada por esa sangre. Y tenemos entrada por algo que vamos a darle un poquito más hoy, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Esto es su carne. Ahora, ¿qué pasó? Jesús, cuando a Él lo crucificaron, lo primero lo golpearon, se burlaron de Él, lo escupieron, lo azotaron. Él tenía su cuerpo. Ese cuerpo era como un velo que ocultaba en verdad que Él era el verbo. El verbo estuvo con Dios. El verbo era Dios. Pero el verbo fue hecho. Cuando el verbo es hecho carne, es igual a uno. Era separado de Dios y una carne que heredamos de Adán, donde el pecado habita en nuestra carne. La personificación de Satanás está en nuestra carne. Es algo espiritual ahí donde Satanás no solamente obtuvo la potestad de estar aquí en la carne, sino que también obtuvo la potestad de engendrar hijos. Y los que nos dañan a nosotros, los que están a favor de los homosexuales, los que están a favor de la guerrilla, los que están a favor de los bandidos, los que están a favor de todo lo malo, son los hijos. Y hay algunos hijos de Dios que actúan como hijos del diablo. ¿Por qué? Están todavía, no han podido entrar a aprender lo que Dios los llama a través de las predicaciones. Porque la gente odia la religión y tiene razón. Porque si es la religión católica y el Vaticano, aquí lo hablamos, la esposa de hermano estuvo aquí en Berlín. Y tantas cosas que necesita la gente saber y conocer y que nosotros, ustedes y yo, los que más conocemos, hay que hablarla. Hay que hablarla. Porque la gente piensa que donde hay un predicador es una religión y que el predicador se está robando los clientes. Eso es lo que piensa la gente. Pero la gente no sabe realmente qué es esto. ¿Por qué? Porque Satanás también tiene sus ministros. Primera de
Primera a los Corintios, o segunda en el capítulo 11, donde Pablo dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, yo temo que los sentidos de ustedes también sean extraviados de la verdadera sincera fidelidad que ustedes tengan hacia Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús diferente o a un espíritu diferente, la gente come el pueblo. Pero entonces ya por el versículo 12 o 13, Jorge, lo que Pablo sigue diciendo allí. Mi mayor fortaleza es que ustedes puedan leer que lo que yo estoy hablando está escrito y que no estoy inventando nada. Están lentos, Jorge. Porque estos que predican a un Jesús diferente, a un espíritu diferente, que el espíritu tú lo recibes cuando te impongan las manos, que Jesús era Dios mismo cuando estaba en su cuerpo, y todas esas cosas que engañan a la gente, que María era señorita, todas esas religiones que te hacen daño y que por eso la gente detesta. Pero mira lo que dice Pablo, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, o sea, fraudes, ladrones, engañadores, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza. Es carnestoléndico el muchacho. Se disfraza como ángel de Dios. O sea, las iglesias no le van a poner iglesia de Satanás. No, le dicen la iglesia de Jesucristo del último tiempo, la iglesia. No, le ponen nombre. Pero ahí hay, como usted lo ve, hay un ministro de Satanás. Hay un obrero fraudulento que se roba el dinero, que no enseña la verdad. ¿Por qué? Porque pertenecen al lado de la izquierda, pertenecen a los cabritos, pertenecen no al trigo, sino a la cizaña. A la cizaña. No, y ahí sí trabajan, van y visitan, tocan puertas, no importa que sea sábado de carnaval o 1 de enero, tocan puertas, te predican, porque llevan la gente. Sí. Okay. Entonces estamos en Hebreos 10:19. Así que, hermanos, ahora nosotros tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo, perdón, por la sangre que derramó Jesús en Cristo y por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Él nos abrió cuando Él muere en la cruz, Él se desprende de su cuerpo, que era como un rey. Entonces ya no queda Jesús, sino queda Cristo, que era el Espíritu de Dios que habitaba en Jesús, allí el Verbo y Cristo. ¿Okay? Entonces, no es lo mismo Jesús que Cristo. Y hay una diferencia entre Jesús y Jesucristo, porque Jesús fue el que murió, Jesucristo es el que resucitó. Entonces, todas estas cosas hay que aprender a distinguir. Sí. Ahora, ¿por qué es nuevo? ¿Por qué es nuevo? Porque eso no existía. Eso no existía. Comenzó a existir cuando se rompe la carne de él y la carne queda allá en la cruz y él sale. Y allá en la cruz quedó vuelo que se llama el espectro. O sea, ¿eh? Toda la suciedad. El esmema se conoce como la circuncisión de Cristo, donde quedó allá todos los sucios, todos los fétidos, todos los pecados. El mesma es el sucio que queda cuando una persona no se lava bien el pene. Hombre, pues por supuesto, no se lava bien el pene. Usted sabe que ahí le va saliendo una cosita blanca, un sebo, ¿verdad? Y usted agarra eso y después usted se pasa la mano por el pelo. Y eso es putrefacto, eso es hediondez, eso es inmundo. Así es el hombre lleno de pecado.
Entonces el cuerpo de Jesús, ahí está, mira cómo lo hicieron una sola llave. Eso sabemos que es una película, pero Mel Gibson no escatimó esfuerzo y se identificó bien cómo fue la cantidad de azotes y golpes que le dieron. Sufrimiento, sí, como Job. Okay. Entonces es nuevo. ¿Y por qué es vivo? Porque allí lo que mataban eran animales. Y la sangre de los animales era lo que temporalmente cubría el pecado. Este es eterno porque este resucitó. Los animales eran muertos. Y vamos a leerlo ahora en el capítulo 9. Del versículo 6. Ok. Y así dispuestas estas cosas. En la primera parte del tabernáculo, ¿cuál sería la primera parte del tabernáculo aquí? Allá es el patio. La primera parte del tabernáculo. ¿Quiénes entran? Los sacerdotes. Los sacerdotes. El pueblo, los sacerdotes. ¿Cuándo entran? Continuamente. ¿Para qué entran? Cumplir los oficios del culto. Sigue Jorge, el 6, 7. Pero en la segunda parte, ¿cuál es esta? Lugar santísimo. Lugar santísimo. ¿Quién entra? El sumo, Solamente el sumo sacerdote. ¿Cuántas veces? Una vez. Una vez al año. ¿Con qué entra? Con ¿Qué sangre. clase de sangre? De animales. La cual sangre ofrece por sí mismo los pecados de él, los pecados de ignorancia del pueblo. Versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto. ¿Qué es esto? Que mientras estuviera el lugar santo y el lugar santísimo, y aquí había una división, un velo, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Pero resulta que ahora nosotros tenemos entrada, ¿ah? Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo y tenemos un camino, este camino que nos lleva al lugar santísimo. Nunca los judíos con la ley pudieron llegar hasta allá. Entonces por eso es que Job se dimensiona y lo que nos falta aprender todavía de Job. Dando a entender el Espíritu Santo con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que existiera un velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Nueve, Jorge. Lo cual es que símbolo, eso, lugar santo, lugar santísimo, el patio y todo eso era un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Y todavía pastores en las iglesias celebrando que el bautismo, que la Santa Cena, que la imposición de manos, que untar aceite, porque ayuno y todas estas cosas que pertenecían a una dispensación diferente a la dispensación que nosotros. Y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Quiere decir que cuando a ti te ponen a vivir esas cosas, están cogiendo y están cerrando tu conciencia. El sistema político y el sistema religioso te necesitan brutos para poderte engañar. Ah, te devolví. Dale el 10, Jorge. Ya que ese culto consiste solo de comida y bebida, la Santa Cena, y bebida, de diversas abluciones, diversos bautismos y ordenanzas acerca de qué, de la carne, impuestas hasta cuándo, hasta el tiempo de reformar las cosas. Ya llegó ese tiempo. 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
eterna redención. Ahora otra vez el capítulo 10 y el versículo 11. Exacto, y a nosotros nos tocó el capítulo. Así que hermano, ya puede estar más tranquilo, ¿verdad? Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué tenemos libertad? Por la sangre que derramó Jesús. No era sangre de un animal. La sangre de Jesús el Cristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Porque cuando Él muere, que se rasga el velo del templo de los judíos también se rasgó de arriba hacia abajo. Para que no hubiera manera de que exactamente, no, que lo rompieron ellos. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Cuando Él muere, ya no existe el lugar santo, sino el lugar santísimo, y entonces tenemos libertad, pero hay un camino. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es el sumo sacerdote ahí? Es el mismo Jesucristo. Escucha. Ya tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Por la sangre, ¿verdad? Y por el camino nuevo. Entonces, en el camino nuevo debemos acercarnos. O sea, el camino, este es el camino. Vamos a poner que el lugar santísimo está ahí. No hay lugar santo. Este es el camino. Entonces, en este camino, usted está aquí. Pero usted no puede caminar hasta allá si primero no tiene un corazón sincero. Entonces, aquí en este ministerio, yo creo que va a haber mucha gente que va a tener que irse. Porque aquí en este ministerio usted no puede avanzar si no tiene un corazón sincero. ¿No? No se trata de que lleguen más y lleguen menos, se trata de que la gente aproveche. Y es mejor que los que están aprovechen y no que pierdan el tiempo. Porque no es fácil. Por ejemplo, un mensaje de esto, las personas que están escuchando por primera vez no entienden tan fácil como ustedes lo entienden. Porque esto lleva tiempo. Y toda la gente que se congrega, que ya se considera iglesia, tiene que estar haciendo ese trabajo de hablarle a la gente, no tratar de convencer a nadie, porque lo único que va a convencer es la verdad, la palabra de Dios. Ahí es que hablan. Yo aquí no estoy tratando de convencer a nadie. Pero si estoy diciendo que si no se ponen a leer, pues no va a pasar nada. Solamente vinieron a misa. Acerquémonos con corazón, ¿qué? Sincero. O sea que este es el camino. Vamos a poner que el camino sea este de aquí y ahí está el lugar santísimo. Aquí. Lo primero para tratar de acercarnos es que es un corazón. Corazón sincero. Para tener un corazón sincero hay que dejar de hacer cosas malas, porque si te preguntan, oye, ¿y tú viste que hiciste? No, ya hice una mentira, ya no es un corazón sincero. Entonces, no puede llegar. Tú viste que tiraste lo que te le habían dado. Nadie. Acerquémonos con corazón sincero. Plena certidumbre de fe. O sea, para tener esa certeza, esa certidumbre de fe, hay que estar tomando la fe que está contenida en la palabra. ¿Cómo se toma esa fe? Leo. Pastor, y el partido del Junior, deja de leer y te deja el partido. Vuelve otra vez. Antes de acostarte, lee. Al despertarte, lee. Y Disculpe que yo le interrumpa tanto, pero corazón sincero también ocupa a las personas que yo he conocido personas que son muy dadivosas y lo primero que me dicen es nunca le digas a nadie que yo hice esto bien para aquello. Y a veces le ha preguntado y dicen que no. Y ellos fueron los que donaron. ¿Ese corazón es sincero o es que? no, ese es un corazón que no tiene conocimiento de nada, porque nadie tiene por qué ocultar lo que da. Ese tiene que la izquierda no se conecta a la derecha.
Que la izquierda no sepa cómo tú consigues el dinero, porque tratan de ver cómo te desvías. Acerquémonos con corazón sincero, plena certidumbre de fe. ¿Y qué hay que purificar? El corazón Corazón, de ese conocimiento malo. Conocimiento malo. La única manera de sacar ese conocimiento malo de aquí es con la palabra de Dios, es como un agua pura. En la medida que leemos, es como si estuviéramos bebiendo ese agua. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y y beba. beba. Y el que en mí cree por beberse el agua, pues de su interior se formarán unos ríos de agua viva, que eso es el Espíritu Santo. Es tanta el agua que hay que beber, o tanta la palabra de Dios que hay que leer para que el corazón lo vaya limpiando. Y ahí se vaya estableciendo el Espíritu Santo, porque va a haber tanta agua que el río está limpiándose. Y no es un río, son ríos de agua viva. Entonces observe. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Purificado. La mala conciencia hay que purificar. Porque con el conocimiento de hace 35 años, yo no podía hacer nada. Entonces esto hay que avanzar. Y mi trabajo es limpiar mi corazón y hacer lo que yo les digo a ustedes que hagan. Usted pueda hablarle a una persona sin necesidad de ser pastor, usted pueda explicarle a una persona cuál es la verdad y cómo es la verdad y por qué es la verdad y para qué es la verdad y demostrar de que usted está luchando por vivir conforme a la verdad. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos. Agua. Título 23, Jorge, ya estamos, nos vamos. Mantengámonos como firmes, sin fluctuar, ¿qué cosa? La profesión de nuestra esperanza. Esto es una profesión. Entonces mantengámonos firmes, sin fluctuar, sin vacilar, sin dudar, sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza. Porque esa profesión, el que nos prometió es fiel. Todo lo que Dios nos prometió es una realidad. Es una realidad. Usted con eso que le está diciendo ahí, lo que acabamos de leer, cuando dice lavado los cuerpos con agua pura, es cuando la misma palabra de Dios es pura. Usted la guarda en su corazón y usted comienza todos los días a orar conforme a esa palabra para que su cuerpo no tenga dolencia, no tenga enfermedad. Eso va a ocurrir. Porque ahí va teniendo plena certidumbre de fe. Y la fe es la que logra vencer. Nosotros tenemos que aprender a tener fe en el corazón, como Jesús, que se puso allí y dijo, Lázaro, ven fuera. Allí estaba muerto, sí. ¿Cuántos días? 4 días. Estaba hediondo, sí. ¿Salió vivo? Sí. No, la fe con la que él pudo. Entonces, estas no son cosas de que es un paquito, que es una película, es algo que usted puede ir convenciéndose día a día. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque el que prometió que es Dios es fiel. 24. Considerémonos unos a otros para estimularnos a Dios. Al amor y a las buenas obras. Esa es una vida que es una vida en la que ya realmente nosotros nos vamos alejando del mundo. Tú en el mundo. Y viví del mundo. Ahora, vivo en el mundo, pero no soy del mundo. Y el mundo me enseñó bastante. El mundo me dañó, pero también me dejó una experiencia para que cuando llegue gente aquí del mundo,
Entonces, bueno, claro, aprende uno en los billares. Y donde me conocí en los billares, pues, Muchos años, muchos años. Llega de todo. Unos que ofrecen una cosa, otra, pero fíjense, en el versículo anterior, lo que usted dice es totalmente cierto. no, y ¿Cuántas no lo veces? digo yo, está aquí. Sí, no, pero es que eso, estoy seguro que los que estamos aquí son poquitos los que sabemos es que muchas veces, por eso dice, quédate atento a mí. Y resulta de que uno sale y dice, Edgar, vamos por allá que hay unos marranos para La jugar. bola 8 ya. Exactamente. Y uno dice, no, pero es que hoy tengo iglesia. No, no, hombre, deja, vamos, que allá está la plata. ¿Sí o qué, pastor? Entonces, cuando uno tiene que tratar de abstenerse de eso, porque como dijo Job, sí, me alimento mejor con la palabra de Dios que con la comida que como. Considerémonos unos a otros, ya voy a terminar. Consideremos nosotros unos a otros para estimular el amor y el amor. Eso es lo que pienso. A ese amor. Que aquí no haya odios, que no haya resentimientos, que aquí no haya esa soberbia satánica, maligna. Que aprendamos a perdonar, que aprendamos a vivir como Dios nos enseña. Si no hacemos eso, como si estuviésemos. Yo tuviera razones para expulsar a más de uno, pero yo no tengo esa soberbia. Y cuando pasó eso, la unción misma se encargó de sacar eso. 2 o 3 molestaron así uno cada año, después de 5 años. Los que han pasado, no me ha tocado a mí decirle a ninguno más, sino que sea la unción. ¿Por qué? Porque yo no puedo mostrar lo que el mundo muestra. Si yo pudiera tener esa soberbia, esa arrogancia, pero no conmigo, no conmigo. Es mejor, como decía un lobo que yo conocí, que decía cabeza llana, yo todo se lo dejo a Dios. Si te alcanzaba, te daba. Y si no te alcanzaba, que tú, todo se lo dejo a Dios. Vamos a terminar rápido, Jorge. Considerémonos unos a otros para estimularnos. Cuando usted vea que hay enemistad por allá, por acá, porque no podemos estar un mico y una serpiente la misma jaula. No podemos estar en la misma jaula 2 personas por la comunidad. Así que hay que mirar cómo dejamos esa soberbia que se saca. Todos nos equivocamos, todos fallamos, pero hay que romper eso. Estimularnos aquí. El amor de las buenas obras. A la que tú, yo estoy hablando contigo, estoy hablando con ella. No, voy a quitar los lentes al amor y a la buena obra. Vamos aquí a estimular. Estimularnos. ¿Usted cree que se puede? Sí, Estimularnos al amor y a las buenas obras del 25. No dejando de congregar, como algunos quieren, sino exhortando. Y tanto más, mira con qué vamos a cerrar, tanto más cuando vemos que aquel día final se está acercando el día. Se acerca el día
en que ya aquí va a haber la revolución espiritual más grande del mundo. Pastor, eso como para mañana, ¿no? Pero a nivel mundial eso está pasando. Eso está pasando. Yo le pongo en 35. Cuando usted vea un judío de papa, estamos listos. Estamos listos.